Hola, buenas noches. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Otro viernes más, hoy viernes 4 de junio del 2021. Y continuamos con este estudio de las 9 doctrinas mayores de la salvación. Hoy vamos a estar con la número 8. Ya hemos visto 7 doctrinas mayores dentro de la doctrina de la salvación. Y rogamos, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de ustedes, que lo hayan repasado y tienen la oportunidad de repasarlo varias veces. Ya hemos tocado la regeneración, hemos tocado la adopción, el tema de la justificación, el tema de la imputación, el tema de la santificación, el tema de la reconciliación. Tocamos la semana pasada la propiciación. Y hoy, en esta noche, Dios mediante, vamos a estar hablando de la redención. Y ruego al Señor, ¿verdad?, que así como las otras, pues que pueda ser de bendición para su vida. Y en el estudio de la palabra de Dios, yo espero que sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Que sea de bendición para su vida. Vamos a orar y comenzamos en esta noche con el de hoy. ¿Okay? Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Y rogamos que este estudio sea de edificación para todo aquel que lo escucha y lo pueda estudiar, y que sea para enriquecer y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darme esta oportunidad. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como les dije, ya hemos tocado 7 de las 9 doctrinas. Hablamos de la regeneración como un cambio de naturaleza. Nacemos en la familia de Dios por la fe puesta en Jesucristo. Hablamos también de la adopción, ¿verdad? Nosotros entramos a la familia de Dios en un cambio de naturaleza, pero entramos en la adopción, hay un cambio de posición. Ahora somos hijos adultos con todos los beneficios que tenemos dentro de la familia de Dios. La justificación, que es un cambio de estado, ¿verdad? Ya el creyente no es un pecador, sino que ya lo ve como justificado en Cristo, tiene la justicia de Cristo imputada en él. Vimos la imputación, que es la imputación del pecado de Adán a la humanidad, del pecado del mundo a Cristo y de la justicia de Cristo al que cree, ¿verdad? Eso lo vimos también. Vimos también la santificación, que es un cambio de carácter, ¿verdad? Ya el creyente no está sucio, sino que está separado. Hablamos de santificación como separado, y hay santificación instantánea y posicional, que es la que Cristo opera, ¿verdad? Dios opera en la vida del que cree. Vemos la santificación experimental o progresiva, que es la que tiene el creyente, la participación del creyente en su vida cristiana. Y vimos la final o completa, que es cuando seamos sacados de aquí, de este mundo. Vimos también la reconciliación, un cambio de relación, ¿verdad? El creyente ya no es enemigo de Dios, ahora está en paz con Dios, no está en guerra con Dios, sino no está lejos de Dios, sino está cercano a Dios. Esa es la reconciliación. Y en esta noche vamos a hablar de la redención, ¿verdad? ¿Qué es la redención dentro de la doctrina de la salvación? Y vemos, ¿verdad?, que la redención significa comprar. Si usted busca redención, usted es sinónimo de comprar, ¿verdad? O volver a comprar algo, o volver a comprar algo que pertenecía originalmente al comprador, ¿verdad? Con referencia a la salvación, se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, por la cual él compra al pecador, y el pago es su propia sangre, ¿verdad? Eso es lo que es la redención, ¿verdad? Cuando hablamos de redimir, hablamos nuevamente, le repito, comprar, ¿verdad? El término es usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo, ¿verdad? La aplicación de este término con relación al creyente es la muerte de Cristo en la cruz. Significa, ¿verdad?, el pago que se hace para libertar al creyente de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Es lo que significa. La redención es el fundamento de la salvación y es la base para las 7 doctrinas que ya acabamos de ver, como la regeneración, la adopción, la justificación, la santificación, imputación, todas estas que vimos, la santificación, propiciación, todas estas, la redención es el fundamento para todas esas. Antes de que Dios pudiera darle vida eterna a alguna persona, Él tenía que pagar un rescate requerido para libertar al pecador del pecado.
Dios no podía decretar salvación hacia el hombre, Él tenía que comprarla. Así que hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Y el precio es la sangre preciosa de Cristo. Nosotros podemos encontrar la palabra redención a través de toda la Biblia. Así que podemos decir que es un tema principal o sobresaliente en las Sagradas Escrituras, es el tema de la redención, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Y también en la Escritura, la palabra significa comprar de nuevo algo que hemos perdido, ¿verdad? Significa soltar, libertar tal vez como redimir a alguno de la esclavitud, o librar, como redimir a alguno de algún peligro grave, ¿verdad? Entonces la pregunta que debemos formularnos es: ¿por qué el hombre necesita redención? ¿Por qué el hombre necesita redención? Pues mira, otro resultado de la desobediencia de Adán fue que él se vendió al pecado. Él sabía que su desobediencia traería muerte, porque Dios le había dicho en el huerto, cuando lo planta en el huerto, le dice: de todo árbol puede comer, pero de este no puede comer, porque el día que comiere ciertamente morirás. Él sabía que iba a traer muerte. Sin embargo, él decidió comer de la fruta junto con Eva, como dice 1 Timoteo 2:14, ¿verdad? Que Adán comió de la fruta. Como mencionamos antes, el pecado de Adán no solamente lo afectó a él, sino que afectó a todos sus descendientes, y eso lo vimos en el tema de la imputación. El pecado de Adán pasó a toda la descendencia por la imputación, y así como él se vendió al pecado, toda la humanidad fue vendida al pecado. La naturaleza pecaminosa que recibió cuando comió la fruta la pasó a toda la humanidad por la imputación. Por lo tanto, cada persona en la tierra está irremediablemente ligado al pecado, como a su padre Satán. Es triste decirlo, pero es una realidad, y a algunos no les gusta esto, pero es así. Juan 8:44 dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y a menos que él no sea redimido, esta persona, todos nosotros que hemos sido vendidos al pecado y estamos atados y esclavos del pecado y de Satanás, a menos que no seamos redimidos por alguien que no esté ligado al pecado, y este es Cristo Jesús, morirá y pasará la eternidad en el infierno pagando por sus propios pecados. Y esto es una doctrina fundamental en la palabra de Dios, y es que el pecado tiene consecuencia, y el pecado de Adán no solamente trajo consecuencia a su vida, sino que trajo consecuencia al mundo entero, y el mundo entero está vendido al pecado, y a menos que alguien pague por el rescate y pague por ese pecado y lo rescate, ¿sabe qué? Va a morir y va a estar en la eternidad en el infierno, en el lago de fuego para siempre. Dios ve esta triste condición del hombre, y de acuerdo a su amor y su gracia, ideó un plan de redención para comprar al hombre de sus iniquidades. Mire, cuando nosotros vamos a Tito capítulo 2, el verso 14, yo creo que vea esto, Tito capítulo 2, el verso 14, la Escritura nos dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, ¿verdad? De hecho, cuando vemos el versículo 11, para que podamos ver el contexto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Obviamente Cristo es Dios. Y vemos que Cristo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Así que está diciendo que Él murió y se dio para comprarnos de toda iniquidad. De hecho, Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para pagar el rescate. Por eso es que esa es la razón principal por la que el Verbo, Cristo, se hizo carne. Él vino a este mundo en tinieblas para que la luz verdadera alumbrara al hombre y pudiera ver la luz del Evangelio y pudiera ver que el Creador se hizo hombre y vino a pagar por la culpa del pecador.
Si Cristo no hubiera muerto la muerte redentora, todo su ministerio hubiera sido en vano. Así que no hubiera importado cuántos milagros hubiera hecho, cuántas sanidades hubiera hecho, el hombre continuaría en sus pecados y bajo la maldición y atado al infierno también. Mucha gente cree que nosotros somos salvos porque Cristo vivió una vida impecable. Porque cuando Cristo cumplió con la ley y vivió una vida sin pecado y nos dio un ejemplo, por esa vida de Cristo somos salvos. Mira, no. Es por la muerte expiatoria de Cristo es que nosotros hemos sido libertados de la maldición de la ley del pecado. Mira, cuando nosotros vamos a Gálatas, el capítulo 3, y vemos los versos 10 al 13, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que estamos vendidos al pecado, pero Cristo murió para libertarnos, ¿verdad?, para comprarnos. Mire, cuando vemos a Gálatas capítulo 3, el verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Extraordinario esto, hermano. Estábamos malditos y estábamos vendidos al pecado. Hay personas que piensan pues que por guardar la ley se van a cumplir, ¿verdad?, con Dios, pero está diciendo no, dice: maldito el que trate de vivir por ella y mantenerse ella, porque nadie puede cumplirla. Que de hecho dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque justo por la fe vivirá. Así que por la fe puesta en Cristo, en la obra redentora de Cristo, que el hombre puede ser rescatado de la maldición por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el hombre necesita redención porque está muerto y vendido al pecado, y solamente Cristo puede hacerlo. Si Dios no hubiera ido tan lejos, ¿verdad?, al morir, al enviar a Cristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, como dice Romanos capítulo 10, el verso 8, y sigue en el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que recibir a Cristo como Salvador personal para hacernos, ¿para qué?, para apropiarnos de esta redención. Cristo es el dador, pero Cristo es el regalo. Cristo es el ofrendante y Cristo es la ofrenda. Cristo es el redentor y Cristo es la redención. Y solo a través de Él una persona puede ser libertada de la esclavitud del pecado y la muerte, porque solo Él puede proveer redención. Hechos capítulo 4, el verso 2 dice que en ninguno otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, y esto es en el nombre de Jesús y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Para que alguno pueda ser redimido necesita el precio específico, y el precio para redimir al pecador es la sangre. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Levítico 17:11 dice: la vida de la carne, la sangre está, dice, la sangre hará expiación de la persona. Para referencia de lo que están siguiendo el estudio, usted hace referencia a eso y va a Hebreos capítulo 10 y va a ver que Cristo, ¿verdad?, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y obtuvo eterna redención por la ofrenda que él hizo una vez para siempre. El precio real de la redención es la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo puede redimir al pecador porque no tiene mancha de pecado. Vaya a Mateo 1:23, Lucas capítulo 1, el verso 35. Cristo no conoció pecado, su sangre es incorruptible. Cuando vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que hemos sido rescatados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo es la sangre de Dios. En Hechos versículo 20-28 que dice que nos compró con su propia sangre, la sangre de Dios, ¿verdad? La sangre de Dios. Puesto que Dios es espiritual y eterno, su sangre tiene una aplicación espiritual y eterna para el creyente. La sangre de Cristo sigue teniendo poder, pero solamente se aplica a todo aquel que cree, a todo aquel que lo recibe.
Es importante que entienda esto. La aplicación de la sangre de Cristo no es automática ni es una salvación universal. Solamente se aplica a todo aquel que cree. Pero ¿sabe qué? Que la sangre de Cristo está disponible para todos, porque Cristo murió para todos. Así que está potencialmente disponible para todos, pero solamente se aplica a todo aquel que cree. En el momento que una persona recibe a Cristo como su Salvador, es lavado de sus pecados, como dice Apocalipsis capítulo 1:5, que nos lavó de nuestros pecados. Es limpiado de todos sus pecados, como dice primera de Juan 1:7, y que hemos sido lavados de todos nuestros pecados, de toda maldad. Hemos obtenido eterna redención, como lo dice Romanos capítulo 3, el verso 24, y nos dice Hebreos capítulo 9, el verso 12, dice que habiendo obtenido eterna redención. Cuando el que recibe a Cristo como Salvador personal, dice que es librado de la maldición de la ley, como leímos ahora en Gálatas capítulo 3, el verso 13. También hemos sido redimidos de toda iniquidad, como leímos ahorita en Tito capítulo 2, el verso 14. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, su sangre, dice que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, como dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Así que cuando hablamos de la aplicación de la sangre de Cristo, que hemos sido comprados, redimidos con la sangre de Cristo, entonces la sangre de Cristo, podemos decir que en resumen, su sangre compró la iglesia. Hechos 20:28, con su sangre Él compró la iglesia. Dice que trajo redención, trajo justificación. Romanos 5:9, mire, estamos aquí cerquita, Romanos capítulo 5, el verso 9, dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que la sangre de Cristo trajo redención, el pago, por lo que hemos sido redimidos, por ese pago hemos sido comprados, trajo justificación, trajo reconciliación, Colosenses capítulo 1, el verso 20, por su sangre hemos sido reconciliados con Dios. Trajo propiciación, en Romanos capítulo 3, el verso 24, que dice aquí, siendo justificados gratuitamente en su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que hemos sido comprados, hemos tenido propiciación, ¿verdad? Dice en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Importante que veamos eso. Trajo santificación, Hebreos 13:12. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los justificados. La sangre de Cristo trajo redención, ¿verdad? Hemos sido redimidos, como ya leímos en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Lava al creyente, Apocalipsis capítulo 5 dice que por su sangre hemos sido lavados, hemos sido limpiados, primera de Juan 1:7. Nos acerca a Dios. Dice que por su sangre antes éramos lejanos, ahora por su sangre nos hemos sido cercanos. Trajo reconciliación y nos atrajo a Dios. Nos da paz con Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 20, la compra de Cristo. Así que esto trae una responsabilidad al creyente. El creyente debe recordar que como Cristo lo compró, pertenece a Él. Así que ya no debe vivir como le plazca, ¿verdad? Sino que debe vivir agradando a aquel que lo compró y que debemos darle cuenta a Dios de lo que hagamos como administradores de su gracia. Y usted lo puede ver ahí en 1 Corintios 3, 1 al 15 y 1 Corintios 6, 19 al 20. Tenemos que dar cuenta al Señor por todo lo que hagamos. Así que hemos visto que la redención no es otra cosa que me habla de compra, de comprar. Y comprar algo que en algún momento pertenecía al comprador. En este caso, Dios creó al hombre en perfecta relación con él. Adán libremente decidió desobedecer a Dios y él voluntariamente se vendió al pecado y a su amo Satanás, y entonces ese pecado pasó por medio de la imputación a toda la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad está vendida al pecado. Y si una persona muere en esa condición, lamentablemente pasará la eternidad en el infierno, en el lago de fuego, por una eternidad.
Dios no quería que esto ocurriera, por lo tanto envió a Jesucristo, y Cristo pagó en la cruz del Calvario toda su sangre en rescate por el pecador. Y todo aquel que mira a Cristo y lo recibe como su Salvador personal, se apropia de ese pago que Cristo ya hizo y es comprado con sangre preciosa. La salvación es gratuita, pero no es barata, porque la salvación costó toda la sangre preciosa de Cristo. Cristo pagó por usted que me está escuchando, pagó por mí, pagó por nosotros. Y no hay razón para que el hombre pase una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, cuando ya Cristo pagó por ese precio que el hombre tenía que pagar. Ahora, ¿qué debe hacer una persona? Ya Cristo pagó, entonces lo que está diciendo es que debemos mirar la cruz de Cristo y aceptar ese pago que hizo Cristo por nosotros, por fe, mirando a la cruz de Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Si usted no ha hecho eso, si usted no ha tomado una decisión por Cristo, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted está vendido al pecado, y si usted muere en esa condición, lamentablemente usted pasará la eternidad en el lago de fuego. El propósito de este estudio no es decir usted se va para el infierno. No, el propósito de este estudio es decirle que ya Cristo pagó el precio para que usted no tenga que pagar por su culpa de pecado e ir a la eternidad en el infierno. Lo que nosotros queremos hablarle es el Evangelio de Cristo, que nos habla que Cristo pagó por usted y usted puede ser libertado de esa culpa al recibir a Cristo como Salvador personal. Mientras usted tenga vida, usted tiene oportunidad de ser rescatado por la sangre preciosa de Cristo, y lo único que tiene que hacer estando ahí donde usted está, reconocer a Jesucristo como su Salvador personal, recibirlo como su Salvador, decirle: soy un pecador y me arrepiento y te recibo, Jesús. Creo que tú pagaste por mi pecado y el rescate que el precio que tú pagaste es suficiente, y yo lo creo por fe y lo recibo. Y en el momento que usted hace eso, en ese momento usted es rescatado, usted es perdonado, usted es salvo, usted es justificado, usted es redimido, usted es regenerado, usted es adoptado, justificado, santificado. Y Jesucristo paga por su pecado. Qué oportunidad extraordinaria sería esta noche, que si usted está escuchando este estudio y no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que esta noche sea noche de salvación. Que esta noche usted pueda recibir a Jesucristo y pueda apropiarse de este sacrificio precioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El usted rechazar ese precio de Cristo, usted se está quedando en la maldición, y por lo tanto, si usted muere sin Cristo, usted va directamente al infierno y va a estar una eternidad en el infierno. Pero Cristo no quiere eso. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso estamos nosotros dando este estudio. Cristo pagó por la culpa, el precio que había que pagar lo pagó Cristo, la redención. Y todo aquel que ha creído en Cristo es redimido del pecado. Y esta noche puede ser la oportunidad para usted. Si usted está escuchando este estudio y no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, esta noche de recibir a Cristo, ahí mismo donde usted está, dígale: Señor, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados, y yo creo que Cristo pagó por mi pecado y lo recibo como mi Salvador personal. Si usted hace eso, en este momento usted es salvo, es redimido. Ahora, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, gócese en el Señor de que Él ha pagado la culpa de su pecado y usted tiene eterna redención. Usted es salvo eternamente y para siempre, porque Cristo pagó por cuanto Él es un ser espiritual y eterno. Su sangre tiene una aplicación espiritual y eterna para el que cree. Por lo tanto, Él obtuvo eterna redención. Somos salvos eternamente y para siempre. Así que si usted ha recibido a Cristo, gócese en el Señor. Si usted ha recibido a Jesucristo, debe estar en una iglesia cristiana evangélica sirviendo al Señor. Si usted está alejado de la iglesia, no se está congregando, entonces le estamos invitando en esta iglesia, a la Iglesia Bíblica Bautista, una iglesia evangélica, cristiana, bíblica, que habla la palabra de Dios, predica a Jesucristo como centro de su predicación. Creemos que Cristo es el único Salvador.
y la invitamos a que se congregue con nosotros. Puede llamarnos al 787-515-6623. ¿Dónde estamos? Estamos localizados en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural de Barceloneta, y tenemos servicio los domingos de 10 a 12. Tenemos adoración y predicación los domingos, y los miércoles tenemos estudio bíblico y tiempo de oración. El estudio bíblico comenzamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Le invitamos a que venga y se reúna con nosotros. Estamos por el primer capítulo, lo que hemos estudiado, los primeros 5 versos. Venga con nosotros y disfrute de este estudio y empápese de la palabra de Dios y vea la palabra de Cristo. El libro de Juan está escrito para creyentes. Así que le invitamos, si no tiene un lugar donde congregarse, que tiene una iglesia donde puede hacerlo. Ven y visítanos. Estamos aquí con mucho gusto recibirlo. Y además también tenemos los domingos escuela bíblica para niños. Así que tenemos escuela bíblica para niños. Puede traer a sus niños y le vamos a dar la escuela bíblica. Le vamos a escuela bíblica. No le vamos a entretener a su niño. Vamos a darle escuela bíblica. Así que puede traer a su niño confianza. Tenemos distanciamiento y tenemos todo el protocolo, ¿verdad? Para que usted pueda estar confiado, ¿verdad? Que vamos a cumplir con todo el protocolo que requiere la ley. Así que muchas gracias nuevamente por prestarnos atención. Vamos a orar y con esto culminamos en esta noche. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos da de compartir este estudio, este síntesis de lo que es la doctrina de la salvación y en este caso de la redención. Rogamos, ¿verdad?, que, Señor, que esto pueda ser de bendición para aquel que escucha el estudio. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén, Señor, y amén. Nuevamente, muchas gracias por escucharlo. Si usted quiere libre y voluntariamente compartir el estudio, dale share, siéntase en la libertad de hacerlo, compártalo con todo lo que usted quiera. Gracias nuevamente por escucharnos, gracias por tomar el tiempo de escuchar el estudio y esperamos que sea de bendición. Si no ha visto los anteriores, están grabados, puede ver todos los anteriores. Tenemos ya con este sería la octava doctrina mayor de la salvación. La semana que viene terminamos con el tema de la glorificación. Así que gracias nuevamente por dedicarnos este tiempo. Estos son media horita que tenemos. Nuevamente gracias por ese tiempo que nos da. Estamos muy agradecidos. Puede darle share. Y gracias a todos los que han estado viendo los estudios durante todo este tiempo. Y espero que haya sido de bendición. De hecho, nos gustaría que nos escribiera. Si estos estudios han sido de bendición para su vida, escríbanos. Puede escribirnos a la página o puede escribirnos al 787-515-6623. Quisiéramos escuchar de ustedes. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Dios les bendiga y pase buenas noches.